Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Muy agradecido a los organizadores de esta jornada por su interés en mostrar de alguna manera las realizaciones de esta empresa tan querida para nosotros y también para los argentinos. En el transcurso de mi exposición voy a tratar de, una vez más, de poner en evidencia algo que seguramente a esta altura es conocido por ustedes. El valor que para el crecimiento de un país y para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes tiene la actividad tecnológica. El poder, a través de ella, el hecho de poder incorporar a bienes alto valor agregado, en particular a bienes que se producen en el país. El camino que voy a elegir para esto es, bueno, describir lo que han sido 40 años de experiencia en la gestión de una empresa como INVAP. También hacer una mención a un colega de ustedes y a tratar de explicar las razones que lo llevaron a semejante apreciación, a semejante comentario. Me refiero al doctor Mitterrand, estadista francés, gobernador durante más de 14 años, presidente durante más de 14 años de la República Francesa, que él, en relación a la tecnología, decía que había 3 maneras de irse a la ruina. El juego, en primer lugar, que digamos para él era el más costoso, el más cruento. Las mujeres, que era el más placentero, perdón por las damas. Y la tecnología, que era el más seguro. En el transcurso de mi charla voy a tratar de explicar o de encontrarle una explicación a este comentario hecho ya hace muchos años. Bueno, no podemos hablar de INVAP si no hacemos referencia a lo que fue la actividad en la Comisión Nacional de Energía Atómica, creada en el año 1951. A eso me voy a referir. Por favor, el primer diapositivo, ¿se está viendo? Sí. En la figura ustedes pueden apreciar lo que es actualmente INVAP. Estamos en Río Negro. Esas son nuestras instalaciones actuales, que digamos que la hemos construido hará unos 6 años. Hasta ese tiempo, desde el año 1976, desempeñamos nuestra actividad en 14 lugares diferentes alquilados de la ciudad de Bariloche. El próximo diapositivo, por favor. El grupo fundador fue encabezado por el doctor Baroto, actual presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. La empresa, como digo, se fundó en septiembre de 1976, pero toda su gestión arrancó en 1974. La propiedad de la empresa la tiene la provincia de Río Negro, es una sociedad del Estado. Como tal, su gestión se realiza en los términos o en el marco de la Ley de Sociedades. El control de la empresa está compartido, si bien el dueño, el propietario de todos sus bienes en la provincia de Río Negro, comparten el control de la empresa con la Comisión Nacional de Energía Atómica, es decir, con el Estado Nacional. Y toda nuestra actividad la hemos desarrollado en estos años, manteniendo un vínculo muy estrecho con el sistema científico argentino, en particular con la misma Comisión de Energía Atómica, con la Comisión de Actividades Espaciales y últimamente con ARSAT. El próximo, por favor. Actualmente tenemos un poco más de 1.200 empleados, ya debemos estar en los 1.300. Le damos trabajo a 500 personas más fuera del sistema de INVAP, que constituyen pequeñas organizaciones, pequeñas pymes, incluso algunas empresas medianas. Al momento tenemos asegurado ventas por casi 950 millones de dólares, las cuales terminaremos de concretar en los próximos 4 años, y nuestra facturación anual está en el orden de los 200 millones de dólares. El próximo. La empresa
se mueve o se gestiona a través de un directorio. Ese directorio está conformado por personal de la provincia de Río Negro y también de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En mi caso, yo represento los intereses del dueño actualmente. Vivimos de nuestras ventas, o sea, la empresa no está sujeta a ningún presupuesto nacional, ni provincial, ni municipal. El ingreso de dinero a la empresa viene a través de contratos específicos, con un objetivo determinado y a cumplir en un plazo determinado y a un precio ajustado. Ese ha sido el desarrollo de la actividad de INVAP, esa ha sido la modalidad de que INVAP se ha creado. No nos hemos acogido a ningún régimen de promoción industrial y pagamos todos los impuestos. Las ganancias, la provincia de Río Negro, cuando se dan, las reinvierte en la empresa. Esto ha permitido que, así como la reinversión de las ganancias, el hecho de no estar sujeto, no recibir ningún tipo de subsidio de parte del Estado, a tener en el manejo de la empresa una gestión eminentemente técnica y no política, ha hecho que el Ministerio de Economía y el Banco Central conjuntamente nos consideraran una entidad privada no financiera, lo que nos ha permitido en todo nuestro quehacer poder acceder a créditos o a préstamos tanto de la banca pública como de la banca privada. Una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras actividades, no solo en el plano local, sino particularmente en el plano internacional. Hay un próximo diapositivo. Eso. Tenemos sucursales en distintos lugares del país, como podrán ver ustedes, donde realizamos diferentes emprendimientos. En una época era muy común que la gente fuera a Bariloche a trabajar, era un imán. Las generaciones actuales ya apuntan a quedarse en su lugar de trabajo. Hay gente muy valiosa, técnicamente hablando, en estos sitios, y eso ha hecho en gran medida que nosotros abriéramos sucursales de INVAP en estos lugares. Adelante. Y en el mundo, por cada sitio que hemos estado haciendo obras, hemos dejado una banderita argentina, hemos dejado una representación de la empresa como punta de lanza para conseguir nuevos contratos. Ustedes podrán allí ver los sitios. El anterior, por favor. Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Egipto, Argelia, Arabia Saudita y Australia. Como les decía, si hoy INVAP existe es porque al momento de su creación, a mediados de la década del 70, ya existía en el país una capacidad y una infraestructura científico-tecnológica de valor y madura. En particular, me tengo que referir a la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es de donde provenimos la mayor parte de los que iniciamos la actividad de INVAP y algunos de los cuales todavía hoy estamos en la empresa. En esa época, la Comisión de Energía Atómica ya llevaba adelante la formación de muchos profesionales y técnicos, no solo en el país, sino en el exterior. Manejaba todo el sistema, todo el área nuclear, detectaba yacimientos de uranio en el país, procesaba el uranio, fabricaba los primeros reactores nucleares de producción de radioisótopos en la Argentina. Ya en el año 1958 habíamos construido el primer reactor. El segundo fue en la década del 60, que todavía está en funcionamiento en Ezeiza y produce la mayor cantidad de radioisótopos de uso médico en la Argentina y en América Latina. Tenía cuadros de profesionales muy avanzados y que eran capaces de publicar en las mejores revistas especializadas del área, tanto en lo que era la investigación básica como la investigación aplicada. La metalurgia nuclear estaba liderada por Jorge Sábato. Todo lo que tenía que ver con lo que era la parte tan ligada a la actividad nuclear, que es precisamente todos los efectos que las radiaciones pueden causar sobre el hombre en manos de una persona como Dan Benningson. De manera que
En ese medio es que empezaba a vislumbrarse la necesidad de crear una empresa como INVAP. Necesidad que se había planteado porque recordemos que en los años 74 Argentina estaba inaugurando su primer reactor nuclear de potencia, que había sido construido con tecnología alemana. También estaba en construcción la central de embalse de Río Tercero con tecnología canadiense. Y también se había formulado un plan nuclear que apuntaba a que en el año 2000 Argentina tuviera en marcha 6 centrales nucleares de potencia produciendo energía eléctrica. Esas eran las condiciones de borde que hicieron o que ayudaron al crecimiento de INVAP. Yo recuerdo las palabras del entonces presidente de la Comisión de Energía Atómica, el almirante Quillal, que nos reunió a los profesionales que en esa época nos dedicábamos a publicar, tanto en el área de la investigación básica como de la investigación aplicada, y nos dijo, vean, aquellos que tengan vocación, vayan orientando su actividad profesional hacia cosas más concretas que el país necesita. El caso de atender los requerimientos que va a tener un plan dedicado a fabricar en el país centrales nucleares para llegar a tener 6 en el año 2000. Y donde la mayor parte de esas centrales se ha construido en el país. Bueno, a ese punto yo ya empecé a tomar conciencia de las palabras de Sábato y que precisamente tienen que ver con lo que hoy se conoce con más o menos, ¿no? con el término de soberanía tecnológica. ¿Qué decía Sábato entonces? De lo cual uno empezaba a tomar conciencia. En esa época no se hablaba tanto de tecnología, era más industrialización, era más desarrollo científico. La palabra tecnología, digamos que apareció con la informática, fue muy ligada a la informática. Pero él ya en esa época comenzó a introducir el término tecnología y decía, y repito, a propósito de este panel, que, bueno, autonomía en materia tecnológica no significa otra cosa que haber desarrollado conocimientos técnicos e infraestructura para poder definir con libertad y con independencia qué cosas podemos hacer en el país y qué cosas hay que comprar. Ese es el concepto central. No todo puede hacerse. Ningún país del mundo puede hacer todo. Siempre es dependiente de otros países. Le pasa a Europa hoy. A toda el área espacial europea, con toda la experiencia que tienen, necesitan de componentes americanos. Lo mismo le pasa a los Estados Unidos. Ese concepto estaba claro ya. Entonces, independencia tecnológica es poder tener la seguridad de definir con certeza qué hacer acá y qué comprar. En ese marco se crea INVAP, porque claro, frente a un programa de 30 años por delante, había que resolver muchos problemas para hacer las centrales nucleares en el país, sobre todo desarrollos tecnológicos de punta. Con esa mentalidad se crea esta empresa y se le da la estructura de sociedad del Estado. Recién, creo que era la 20.705, ustedes deben tenerlo más presente que yo, la ley de sociedad del Estado, creación de sociedad del Estado, debe haber sido la primera. Y era ideal para la finalidad, porque si algo íbamos a necesitar, si bien uno tenía la capacidad técnica de abordar problemas complejos, lo que un programa de esa naturaleza necesitaba era rapidez en la concreción de los objetivos. Y eso habría que darlo con una estructura diferente a la de la administración pública, que, dada su característica, es más lenta. Entonces, se trataba de una empresa, de una sociedad, con la dinámica de una empresa privada. Esa es la razón de haber elegido una sociedad del Estado. Y efectivamente, eso se transformó en una herramienta fundamental para poder lograr los objetivos que vinieron a futuro. Así es como se crea, en ese marco, es como se crea INVAP. ¿Y qué es lo primero que aparece? Una necesidad muy concreta, de parte precisamente de la Comisión de Energía Atómica, para atender a ese plan. Argentina había declarado que iba a ser independiente en materia de decisiones de energía nuclear. Y es lógico que frente a eso, algunos proveedores restrinjan el suministro habitual de ciertos componentes. Necesitábamos un material
crítico para las centrales nucleares, el zirconio. Bueno, no se podía conseguir. ¿INVAP está en condiciones de hacerlo? Pues sí, lo vamos a hacer. Bueno, en un año se hizo una planta piloto de producción de zirconio y al año siguiente se produjeron una tonelada de calidad nuclear, utilizando conocimientos que ya la Comisión de Energía Atómica tenía a nivel de laboratorio. Lo cierto es que se produjo este material que nos había sido negado, se hizo la ingeniería para hacer una planta de producción y, por supuesto, llegado a ese punto, aparecieron los proveedores habituales a ofrecernos el producto a valor más bajo del precio internacional. Por la sencilla razón que si no lo vendían, nosotros lo fabricábamos acá. Tras eso aparece otra necesidad. Argentina, para ser un buen proveedor de bienes y servicios de la industria nuclear, necesitaba cerrar su ciclo de combustible. O sea, necesitaba hacer algo que le pudiera mostrar al mundo que la Argentina, a través de sus 30, 40 años de actividad nuclear, no solo hacía reactores, sino que era capaz de hacer el combustible, un elemento fundamental para poder salir al mercado internacional y colocar y vender reactores, en particular de investigación y producción de radioisótopos, un mercado interesante. Entonces se nos encarga a nosotros precisamente el desarrollo de la tecnología de uranio enriquecido, que al momento no había más de 3 países en el mundo que la tenían. Este proyecto nos llevó 5 años, lo realizamos en Pilcanilleu, y finalmente la Argentina logró enriquecer uranio en el año 1983. Esto generó la mirada de todo el mundo. Es una tecnología altamente sensible por las implicancias que tiene, no solo en términos de combustible para reactores nucleares, sino que también es un elemento con el cual mañana puede producirse un explosivo. No era esa la intención del gobierno, y obviamente ni tampoco de la Comisión de Energía Atómica y de INVAP, era apuntando al combustible. Inmediatamente reacciona Brasil, se junta el presidente Alfonsín y el presidente Sarney, visitan las plantas, se genera una asociación brasilero-argentina de control de las actividades nucleares para evitar cualquier tipo de carrera que terminara perjudicando a ambos países en ese sentido. Y esto es lo que, en definitiva, pone la piedra de lo que más adelante fue el Mercosur. Imagínense, habíamos hecho el zirconio, habíamos terminado con la tecnología del enriquecimiento de uranio, habíamos completado la construcción del primer reactor de investigación para el Instituto Balseiro, todo trabajo hecho por INVAP, 500, 600 personas, la empresa había creado. Y bueno, con todo ese conocimiento, si hay algo que caracteriza a una empresa de tecnología, en este caso INVAP, es su plantel multidisciplinario. Conviven todas las disciplinas técnicas y científicas en nuestro plantel de gente. Por ese entonces también se nos encargó mucho la construcción y el desarrollo de equipamiento para medicina, para radioterapia, porque el país producía cobalto, y cobalto era un material útil para fabricar las bombas de cobaltoterapia que se utilizaban para radioterapia, y eso dio lugar a que hoy la empresa tenga un área dedicada precisamente a equipamiento para medicina nuclear y para hacer centros de radioterapia, ¿no? Bueno, todo eso es el montón de cosas que INVAP manejaba ya a mediados de la década del 80. Pero claro, nuestro principal cliente era la Comisión Nacional de Energía Atómica. Menguaron los presupuestos de la Comisión de Energía Atómica, nuestra actividad también menguó, éramos casi 1000 personas. Salimos con la valijita a recorrer el mundo a tratar de vender nuestros productos y felizmente ahí aparece Argelia comprándonos el primer reactor y una planta de producción de elementos combustibles. Es un proyecto que se lleva adelante, 40 millones de dólares aproximadamente. En 4 años ponemos en marcha el reactor, ponemos en marcha la planta. Ellos contentos, nosotros contentos y orgullosos, pero no aparecían muchos más trabajos acá en el país. Entonces tuvimos que reducirnos de 1100 personas que éramos a 330 personas. Fue un momento muy, muy, muy difícil, muy triste, en una comunidad pequeña como Bariloche, y quedamos 330, 370 personas, buscando desesperadamente trabajo. En ese momento ganamos una licitación internacional en el Egipto para construir un reactor nuclear de 100 millones de dólares. Bueno, un gran aliento. Y también el gobierno argentino establece una relación con el gobierno americano para lanzar un programa
destinado a poner en órbita 4 satélites de observación de la Tierra y del espacio, con el objeto de recabar información de naturaleza científica y también de valor económico. Y es precisamente INVAP el que es elegido para construir esos satélites en la Argentina. Argentina construía los satélites y gran parte de los instrumentos que él llevaba para hacer las mediciones que había que medir o que hacer, y los Estados Unidos lo lanzaban, corrían con el costo del lanzamiento. Es así que podemos ver los diapositivos. Bueno, acá me atrasé un poquito. Esto es una vista del reactor del Centro Atómico de Bariloche, que hicimos allá por la década de los primeros años del 80. Adelante. Esta es la planta de Pilcanilleu, que está a unos 50 kilómetros de Bariloche, que es donde desarrollamos la tecnología del enriquecimiento de uranio. Adelante. Este es el reactor que construimos en Argelia, también a mediados entre el 85 y el 90. Este es el reactor australiano que hicimos en los 2000. Esto fue una inversión muy grande de Australia, la primera tan grande, 200 millones de dólares, en un reactor de producción de radioisótopos. Con este reactor ellos abastecen a toda Australia y a todo el sudeste asiático. Esto lo hicimos nosotros, compitiendo en una licitación internacional, con 8 empresas primero, quedamos 4. Imagínense estar sentado en una mesa con 4 banderas, la alemana, la francesa, la canadiense y la argentina, y escuchar de boca de los australianos que el que había ganado la licitación internacional era la Argentina. Momentos muy, muy emotivos que nos llenan de orgullo, en particular a nosotros y seguramente que en su momento a todos los argentinos. Y bueno, como es nuestra parte de nuestra gente, los comentarios eran, bueno, seguramente que se las regalamos, ¿no? Porque estas cosas... En realidad, era el valor más alto. No ganamos por precio éramos los últimos. Pero Australia apuntó a que era el mejor valor. No tenía que adjudicar al de menor precio, adjudicaba al que le daba más. Y nuestra oferta en ese sentido era mucha más tentadora que las del resto, ¿no? Bueno, esa obra se hizo en 6 años, está funcionando, están encantados, seguimos haciendo negocio con Australia, tenemos una representación muy fuerte allí. Bueno, voy a volver al tema de los satélites. Como les decía, ya a principios de los 90 empezamos un poco a revivir con este trabajo. Ya el Estado argentino nos hacía contratista principal de... Hola. Nos hacía ya... Recibimos... Te gané de mano. Hola, recibimos al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañado, que se integra al panel. Bien, a ese momento ya estábamos más entusiasmados con todo lo que teníamos por delante. Y uno se preguntará cómo una empresa que toda su vida manejó la actividad nuclear, hacía reactores, plantas nucleares, de golpe se pone a hacer satélites, y con éxito. Bueno, este es un concepto que tiene que quedar claro. Una empresa de base tecnológica, donde todo su plantel es multidisciplinario, puede atacar este tipo de problemas. Basta que se fije un objetivo tecnológico para que oriente su capacidad y su metodología de trabajo detrás de ese objetivo. Eso fue lo que pasó con los satélites. Por eso tuvimos éxito en la fabricación y en el vuelo posterior de esto. No hay que asustarse. Si la empresa no tiene, una empresa tecnológica que no tenga experiencia en un tema específico, no quiere decir que no pueda desarrollar alguno con éxito, como fue el caso nuestro. Digamos que llegamos, esto vale la pena señalarlo, uno de estos satélites, el SAC-D, que fue el tercer satélite que hicimos, es una plataforma satelital que nos llevó cerca de 4 años construirla,
y donde los Estados Unidos colocaron un instrumento valuado en 180 millones de dólares, cuyo objetivo era, son satélites estos de baja órbita, que están volando entre 400 y 700 kilómetros en órbitas polares, que recorren la superficie de la Tierra en aproximadamente 1 hora y media, que miran hacia abajo, miran también hacia el espacio, y en particular este satélite, el satélite Aquarius, llevaba este instrumento construido por Estados Unidos de casi 180 a 200 millones de dólares, y el objetivo de este instrumento era, imaginémonos una gran oreja que escucha el ruido del océano, y con el sonido que produce el ruido del océano es capaz de medir la concentración de sales en el mismo. Podemos ver el cuadro de... Bueno, esta figura les muestra lo que pudo hacer este satélite con ese instrumento americano y que lo hizo durante muchos años hasta poder obtener un mapa en tiempo real de la salinidad de los océanos. El color rojo y el color azul muestran las zonas de más intensidad el color rojo y amarillo son los de más intensidad o de más concentración de sal. Los colores azules son de menos concentración salina. Esta información es de mucha utilidad para poder predecir las cuestiones vinculadas al cambio climático. Ese era el objeto de este satélite, que anduvo perfectamente. Pero lo que quiero resaltar acá es el valor del Estado americano en confiar un instrumento de casi 200 millones de dólares a una plataforma satelital construida en la Argentina. Para ir terminando, ¿qué proyectos tenemos hoy en la actualidad? Y vean, en el año 2004, el presidente Kirchner, a través del decreto 1407, impulsó lo que era todo el programa de radarización en la Argentina, con la condición de que la mayor parte de ese equipamiento se hiciera aquí en la Argentina. Por eso hoy nuestro país tiene, el cuadrito tiene ya 22 radares secundarios, allí lo pueden ver en verde, distribuidos en todo el país y cumpliendo con su objetivo, construido en la Argentina, por argentinos y con tecnología de punta desarrollada aquí. Y el valor de este decreto, que en definitiva terminó fijando una política de Estado, no solamente era un decreto, sino que iba ligado al recurso económico necesario para hacer frente a esto. Esto marcó un punto de inflexión en la manera que nuestras Fuerzas Armadas miraban hacia las capacidades propias para reequiparse o para modernizar su equipamiento. Lo cierto es que, además de estos radares, hoy estamos fabricando e instalando radares primarios útiles para la defensa. Y también hay un proyecto muy ambicioso que lo vamos a terminar de concretar en 6 años, vinculado con lo que son los aviones no tripulados, con todas las ventajas que tiene que contar con un instrumento de esta naturaleza, tanto con fines civiles como para fines militares. El país está en condiciones de llevar adelante semejante proyecto. A eso se suma la realización en el país de la modernización de gran parte de los buques de la Armada, los de superficie y los submarinos, con tecnología propia, con tecnología de los años 2000. Esos son los proyectos que hoy tiene por delante INVAP. Y para terminar, seguramente que me quedan unas cuantas cosas por decir. Si hay algo que nos ha permitido crecer, han sido las políticas de Estado. Cuando hay consecuencia con los objetivos, se trazan los objetivos, hay consecuencia, perseverancia en lograrlos. Todos los proyectos que hemos llevado adelante, en particular los de estos últimos 10 años, han sido proyectos destinados a obtener bienes que el país necesita. El ingrediente que le ha puesto el gobierno nacional en todo esto ha sido: no vamos a comprar esos bienes afuera, lo vamos a hacer en el país. Tal vez nos cueste un poco más, pero vamos a cumplir 2 objetivos.
Primero, resolver los problemas de la gente y, en segundo lugar, dar trabajo altamente calificado y poner cuantioso valor agregado a cada uno de ellos. Eso ha marcado la política científica. Eso ha sido fundamental en la política tecnológica argentina de los últimos 10 años y esperemos que esto siga siendo así. Por último, siempre recordamos que en el año 2013 éramos 330 personas. Hoy, vuelvo a repetir, somos más de 1.200 y le damos trabajo a 500 personas más, pequeñas y medianas empresas. Para terminar, y esto como una experiencia personal de mis 40 años desarrollando un trabajo que me ha llenado de orgullo y apasionante, es comentarles de que no hay problema tecnológico que no se pueda resolver, que los argentinos nos podamos resolver, con los medios que hoy tenemos y con el nivel de preparación de nuestra gente, por más difícil que sea. Llevará un poco más de tiempo, costará un poco más de dinero, pero que se puede resolver, se puede resolver. Muchas gracias.